was just a girl. She expected the world. Por favor, vayan a su compendio. Vamos a los datos de, nos quedamos la clase pasada en vinculación. Bueno, donde como que nos clavamos un poco de tiempo y comentamos esta parte de la importancia que tiene este campo, no solamente porque en el pedimento, en este nivel de datos del proveedor o comprador, te pida nada más dos palabras, sí o no, sino que representa más allá de que si ponemos sí, puede representar implicaciones más complejas que nosotros ya discutimos y analizamos la sesión anterior. También empezamos a ver esta parte del número de comprobante fiscal digital o número equivalente, de acuerdo a que ya no se le llama como tal factura. O sea, entre nosotros podemos llamarle factura, podemos llamarle factura digital o comprobante digital. Sin embargo, la legislación mexicana, tanto en la ley aduanera, en sus anexos, como en diversas leyes fiscales en México, se reconoce el término comprobante fiscal digital. ¿Por qué? Porque no solamente ya es ya no estamos hablando de que todo se hace en físico, ahora ya la ley aduanera incluso reconoce términos como transmisión de datos, mensaje, y otros términos de índole electrónico. Y precisamente aunado a esta terminología, pues es precisamente que al hablar de una factura, hoy por hoy, no podemos hablar solamente del documento en PDF, por ejemplo, o el formato impreso, sino que para que sea de manera completa la transmisión o la presentación de esta factura, tiene que venir acompañada, aparte del comprobante fiscal digital, como es la factura, tiene que venir acompañado de un archivo electrónico que se le llama XML. Entonces ya no es solamente el documento en sí, el PDF o en físico, sino que ahora inclusive parte de tu contabilidad y parte de tu expediente de comercio exterior que tienes que tener al día, y ojo, no se recomienda, todo cuestión de proceso de exportación e importación, no se recomienda que solamente el contador lo tenga a la mano. Si tú vas a importar o vas a exportar, tienes que tener el experto especialista, van a ser ustedes. Y por lo tanto, ustedes son los que tienen que tener a la mano sus carpetas integradas, sus expedientes de comercio exterior integrados a conforme lo establece el artículo 36 y 36A de la ley aduanera. De tal manera que el contador, con respeto a su profesión, ¿verdad? En ocasiones el contador no conoce todos los términos, por ejemplo, los Incoterms, no conoce o sabe distinguir la cuestión de los incrementables, los decrementables, etcétera. Hay muchos contadores que sí, pero porque le han tenido que entrar ahora sí, como dicen, al toro por los cuernos, ¿no? Han tenido que ser, se me hace la figura de David contra Goliat, ¿no? Pues imagínate todo este mundo, aparte de su mundo de la parte contable, fiscal y todo eso, y ahora que le entren a la parte de comercio exterior, pues está cañón. Pero si no, ustedes como futuros profesionistas y profesionales de esta área, pues van a tener, tienen que tener conscientes de que el comprobante fiscal digital no es solamente la pura factura, sino es el complemento de el comprobante fiscal digital más el archivo XML, ¿no? No es HTML, que eso es de internet, es XML. Y posiblemente cuando ustedes egresen, inclusive sean otro formato u otra forma de administración de lo que es la información fiscal y contable, ¿no? Y también de comercio exterior. Bien, entonces, aquí habla del documento equivalente. ¿Por qué? Porque el CFDI es, como les digo, es una terminología que se utiliza aquí en México. Desconocemos si en otros países también se le llama comprobante fiscal digital. Por eso es que dice ahí, o su documento equivalente. ¿Por qué? Porque puede ser commercial invoice o digital invoice o como se llame, o comprobante digital de pago. Ve tú a saber cómo se llama en otros países, sobre todo en Latinoamérica, para ver qué difícil es hablar el español, como dice la canción. ¿Sale? Entonces,
Cuando la autoridad dijo documento equivalente, ya sabemos que es el equivalente a nuestra factura digital aquí en México. Y así sucesivamente, ya esto ya lo checamos. Ahora, el Incoterm entra dentro de los campos, y lo comentábamos también en sesiones anteriores, el Incoterm entra dentro de los campos que son multables. Y el hecho de que no cuadre los incrementables, por ejemplo, con el Incoterm, ahí vamos a tener un problema porque inmediatamente podemos tener error en la declaración del Incoterm y nos pueden multar. La multa no es por cada campo, en este caso, es por el documento en sí. Entonces, me equivoco en un campo, me multan por todo el pedimento, ¿no? Por el documento en sí. Porque imagínate qué fatídico sería que de los 30 campos que son multables en el pedimento, nos equivocáramos en 7. Y la multa ahorita más o menos oscila en, así bajita la mano, creo que 3,000 pesos. Pues multiplica 3 por 7, son 21,000 pesos de pura multa. Y esa multa, por lo general, te la descuentan pues, al que llenó el pedimento y se equivocó. Entonces, pues sí, tenemos que tener un poquito de cuidado en eso. Y hasta ahí todo bien, ¿no? Ahora vamos a entrar a moneda factura, campo 8, valor moneda factura, factor moneda factura y valor dólares. A ver, Fernanda, por favor, me ayuda a leer. Empezamos con el campo 8 de ese bloque. Fernanda, 11. Lupita Solís, ayúdame, por favor. Ah, bueno, ya viene Fernanda. Ándale, nena, ya vi que activó el micro. Moneda de factura. Clave de la moneda utilizada en la facturación conforme al apéndice 5 del presente anexo. Ok, váyase igual con el 9, con el 10 y con el 11. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos, por favor. Valor de la moneda de factura. Valor total de las mercancías que amparan los CFDI o documentos equivalentes en la unidad monetaria utilizada en la facturación, considerando el Incoterm aplicable. En el caso de subdivisión del CFDI o documento equivalente, se deberá declarar el valor de las mercancías que ampara el pedimento. Factor de equivalencia de la moneda de facturación en dólares de los Estados Unidos de América, vigente en la fecha de entrada o de presentación de la mercancía a que se refiere el artículo 56, fracciones 1 y 2 de la ley o en la fecha de pago de las contribuciones de acuerdo al artículo 83. Tercer párrafo de la misma ley, según se trate, conforme a la publicación correspondiente en el DOF. Tratándose del dólar de los Estados Unidos de América, el factor será de 1.0. El 11 también. Sí. Valor en dólares. El equivalente en dólares de los Estados Unidos de América del valor total de las mercancías asentadas en el pedimento que amparan los CFDI o documentos equivalentes, considerando el Incoterm aplicable. En el caso de subdivisión del CFDI o documento equivalente, se deberá declarar el valor de las mercancías que ampara el pedimento. Ok, gracias, Fran. Tenemos entonces estos 4 campos que vamos a ir explicando conforme a la calculadora y vamos a ir explicando también conforme a estos campos del pedimento. El primero me dice moneda factura, es decir, la abreviación, clave de moneda utilizada en la facturación conforme al apéndice 15. Entonces, nuestro ejercicio, estamos hablando de dólares, ¿verdad? Aquí está. 1.85 dólares. Esto debe de ir en la factura, recuerden que este ejercicio estamos sustrayendo esta información en función de una factura. Entonces, en la factura se debe de expresar la moneda en la cual se está haciendo la compra-venta de la mercancía. Por lo tanto,
Al remitirnos al apéndice, me dice que me vaya al apéndice 5. ¿En qué página está el apéndice 5 en su agenda? 929. Gracias. Entonces, página 929. Para los que tengamos versión 2019, apéndice 5. Apéndice 5 es página 383. Creo. Si tienes versión 2019, Lucía. Sí. Okay, entonces, No, sería antes. Sería... No, apéndice 5. $383 sería. Sí, yo dije 383. Ah, sí. Ah, disculpe. No pasa nada. Entonces, tenemos aquí las diferentes, todos los países y tenemos la clave. Clave de moneda, moneda, nombre de la moneda y ahí está, ¿no? Entonces, directamente nos vamos y buscamos Estados Unidos de América. Estados Unidos de América y ahí ya me fui muy arriba, ¿verdad? Muy abajo que diga. Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos de América. Y la abreviación de la moneda es USD. ¿Vale? Entonces, esta es la clave que voy a utilizar para el pedimento. Clave USD. Si fuera euro, pues me voy, por ejemplo, a España, no sé, cualquiera, y la clave es EUR. Si ¿cómo se llama? Si la compra sí viene de Europa, pero no viene de España, viene de Gran Bretaña. Acuérdense que Gran Bretaña, aunque era miembro de la Unión Europea, nunca hizo cambio de moneda. Sí, no hizo la unificación monetaria, por lo tanto, la única, el único moneda que ellos tienen es la libra esterlina, por lo tanto, la libra esterlina, su abreviación sería STG. ¿Sale? En el resto de todos los países miembros de la Unión Europea, sí sigue siendo el euro, por lo tanto la abreviación es EUR. Y hasta ahorita pensándolo bien, bueno, sí sé por qué no cambió, pero también digo yo, no lo habrá planeado desde el inicio, como que decir, ¿sabes qué? Gran Bretaña, yo sí me uno, pero quiero una relación corta. No sé, es mi pensamiento. Pero sí, desde el inicio que se unió dentro del proceso de integración económica, después de los tratados de libre comercio, lo que sigue es la unión económica y después la unión aduanera. Cuando llegaron a la unión económica, el siguiente paso pues, era unificar moneda. Y de todos los miembros que estuvieron adheridos a la Unión Europea, el único país que no hizo cambio de su moneda fue Gran Bretaña, ¿no? Y pues bueno, o sea, es algo que ahorita que ya no pertenecen a la Unión Europea, pues no les perjudicó en este caso, ¿no? Por haberse salido de la Unión Europea. Analizaron los pros y los contras. Bien. Entonces ahí está, es simple y sencillamente para efectos de clase vamos a tener que prestar mucha atención en esta moneda, porque en esta clave de la moneda, de la abreviación de la moneda, porque posiblemente algún ejercicio lo hagamos en otra moneda que no sea el dólar americano. Y eso pues, podamos prestar atención a detalles. Valor moneda factura, como ya lo leyó su compañera. Valor moneda factura, valor total de las mercancías que ampara los comprantes digital, lo equivalente a la unidad monetaria utilizada en la facturación, considerando el Incoterm aplicable en su caso de subdivisión. Entonces aquí, lo único es que vamos a tener que revisar
el valor que ya tenemos en la calculadora de 36,158.25 y le vamos a agregar el valor en dólares. O sea, aquí nos pide que consideremos, aparte del valor de la factura, te dice el instructivo. Valor moneda factura, valor total de las mercancías que amparan los comprobantes fiscales digitales o documentos equivalentes en la unidad monetaria utilizada en la facturación, considerando el Incoterm aplicable. Entonces, aquí nada más lo único que vamos a hacer es que tenemos que revisar nada más la cuestión del Incoterm para ver que no lo agreguemos. O sea, ¿a qué me refiero que no lo agreguemos? Pues como este Incoterm va por separado, por eso es un incrementable. Pero si viniera incorporado dentro de la factura, se tiene que tomar en cuenta para el valor de transacción de la mercancía. No sé si me explique. ¿Otra vez? ¿Sí? Bueno. Sí. A ver. El valor que tengo que tomar aquí es el valor de la factura, que son 36,158.25 dólares. En ocasiones, dependiendo del Incoterm que estés utilizando, este valor ya viene con los Incoterms, con el valor de los incrementables ya incluido en el precio pagado. Cuando viene así es porque tenemos incrementable cero. Un DDP, un DPU, un CIF, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué incrementable le voy a poner? Pues ninguno, porque no tiene. Entonces, por eso te dice en instructivo, a ver, aquí tiene que el valor total de las mercancías que ampara el documento en la unidad monetaria utilizada en la facturación, considerando el Incoterm aplicable. O sea, que tienes que revisar cuál es la aplicación de tu Incoterm para que no confundas y no alteres el valor de la mercancía. Porque si ya el Incoterm te está diciendo que no lleva incrementables, es porque esos incrementables o ese costo adicional ya lo va incorporado en el precio pagado de la mercancía, ya están dentro de la factura. ¿Sí me explico o no me explico? Más o menos que más o más que menos. Bueno, se los vuelvo a traducir otra vez. Vamos, la tercera es la vencida. En este campo del valor moneda factura, solamente voy a plasmar el valor que yo tenga declarado en la factura. Nada más. ¿Sí? Así un poquito más sencillo. Okay. Le damos. ¿Cuánto es el valor que tengo entonces? 36,000 ¿qué? 158. Ay, se me fue. 32, creo. 25. Ahí está. Factor moneda factura. Factor de equivalencia de la moneda de facturación en dólares de los Estados Unidos de América, vigente a la fecha de entrada o de presentación de la mercancía. ¿A qué se refiere el artículo 56, fracciones 1 y 2 de la ley, la fecha de pago, de acuerdo a fulanito de tal? Tratándose del dólar de los Estados Unidos de América, el factor será 1.00. ¿Se acuerdan que eso lo trabajamos aquí? Y tenemos el país, aquí yo selecciono el país, por ejemplo, y el factor de equivalencia ya me lo da a 1, igualito. Pero se acuerdan que esto lo discutimos en clases y dijimos, a ver, el factor de equivalencia que yo tengo que presentar es conforme a lo que me aparece en el diario oficial de la Federación. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes revisan, ya se actualizó esta base de datos. Ya no me aparece el de agosto, ya me aparece el de septiembre, porque ya estamos en octubre y recuerden que en sesiones anteriores yo les comenté
el factor de equivalencia se actualiza con un mes de anticipación, es decir, si hoy estamos en octubre, me va a aparecer el de septiembre. Cuando llegue noviembre, voy a tener disponible el de octubre y así sucesivamente se va a ir actualizando. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en lo que es el anexo 22, no te explica esto de los diferentes factores de equivalencia de las diferentes monedas que están en los diferentes países. Simple y sencillamente te dice aquí, el factor de los Estados Unidos de América es 1.00. Curiosamente te vas a tu calculadora, le pones Estados Unidos de América y es cierto, efectivamente es 1.000. Pero ¿qué hay con los otros factores de equivalencia si el país no es Estados Unidos? Pues es preciso revisar el diario oficial de la Federación para tenerlo aquí. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esto? Lo que voy a hacer con esto es simple y sencillamente copiarlo. Y como ya lo tengo bien, lo voy a pegar en mi base de datos de mi calculadora, que ya tengo aquí. Y voy a actualizar la información. Y ya la tengo lista. Aquí le voy a poner septiembre. Aquí, ¿cuándo se actualizó? El 7 de octubre. No. Esta es correspondiente al mes de septiembre. Entonces aquí le voy a poner 0109. Nada más para tenerlo actualizado. ¿Sale? Y entonces aquí ya, o sea, igual pongo el país y en la calculadora me va a dar el factor ya actualizado porque ya lo actualicé en mi propia base de datos. ¿Sí? Gran Bretaña, ahí está, libra esterlina y este es el factor. Entonces, en un ejercicio yo les puedo poner la factura, todo bien, pero a lo mejor yo se las pongo en libras esterlinas o en euros. Pues de aquí ustedes ya no van a batallar y van a poder consultar de su propia calculadora, esto, y aquí ya les va a dar el valor en dólares. Ahí está ya el valor en dólares. Entonces el valor en dólares sería así, de la siguiente manera, 48,000, supongamos que es este. ¿Y cómo quedaría en el pedimento? Aquí en lugar de 36,000, aquí serían 48,748.55. Y el factor de moneda factura, ¿a cuánto equivaldría? A 1.34820. 1.34820. Sí me explico cómo funciona aquí en el pedimento. Ahí yo ya me... ¿Te revolviste un poco? Ya me trabé, ajá, sí. ¿En qué? ¿A partir de dónde? ¿De aquí? En el... no, en el... Sí, ahí. En el factor moneda factura. Ajá, pero ¿por qué? A ver, cuéntame, ¿en qué esa parte se revolvió? O sea, sí, ya sé, pero dígame qué es, cómo es. O sea, ¿cómo es que es 1.34? Es lo que vale la libra moneda. la libra esterlina con respecto al dólar americano. Ok. No, sí estaba como que entre sí y no. Pero ya. O sea, mira, aquí tiene que... Entonces, aquí por ejemplo, ajá, ahí sería libra esterlina. sí, exacto. Dado caso, ¿no? Sería libra esterlina y tendríamos que irnos al anexo para revisar el apéndice 5. Tendríamos que irnos aquí y vamos a buscar libra esterlina. Libra. Que diga, libra. Gran Bretaña, perdón. Gran Bretaña es STG. Esta es la clave que le tendrías que poner al pedimento. Así. Y ya en eso tú ya estás, ya con esto estás enfatizando que son 48,748.55, ¿cómo se llama? Dólares. Sí. No, perdón, a ver. Libras esterlinas. Sí, tiene que ser libras esterlinas, pero yo me equivoqué aquí entonces. Porque las libras esterlinas son 19,545. Esta es la libra esterlina, mira, este es el valor. Es que este es el valor en dólares. Yo solito, 19,545.
19,545. Ahí está. El factor. Y aquí el valor en dólares, ahora sí ya son los 48,000. 748. 748.55. Sí. Ahí está. Sí. Ajá. Ya. Entonces, libra esterlina. Entonces, El valor total de las libras, el factor moneda con respecto al dólar y el valor en dólares ya convertido. entonces, por ejemplo, si en el moneda factura sería dólares, sería USD, en el factor moneda factura sería 1. 1.000, que de hecho es el caso de este ejercicio. Y aquí son, Sí. ¿cuánto el valor en? Pues es eso, ¿no? 19,000. Son 19,545. 36, no, son 36,000. 158.25. Ok, ya se va a acabar la clase. No, faltan 7 minutos todavía. Pensé que ya me estaba marcando. Miren, a ver, aquí yo solito me hice bolas. Este valor que tenemos aquí ya es el valor en dólares, pero no es el valor de las libras. Las libras esterlinas tendría que ser, si este precio unitario es libra esterlina, es por los 19,545 kilogramos, ¿verdad? Entonces el valor de las libras es 36,158.25. ¿Sí? Otra vez. No, que no. Sí. Si este de aquí, acuérdate que estamos hablando de la libra esterlina. Pero es precio unitario en dólares. No. Si fuera una libra, si la factura fuera en libras. Ah, ok, sí. Si fuera en libras, conforme a lo que estamos comentando, entonces son 1.85 libras esterlinas por 19,545 kilogramos. Esta es la cantidad. Entonces, la multiplicación y el resultado correcto no era esto, es esto por esto. O sea, son 36,158 STG libra esterlina. Que sería el valor factura. Ajá, o sea, aquí sería 36, aquí sí, STG 36,158.25. Aquí es 34,820 y ahora sí, el valor ya son dólares 48,748. Ahora sí ya, de manera correcta hago la corrección. Entonces aquí con los dólares lo que hizo fue multiplicar el tipo de cambio por el dólar o cómo, porque sí, ya sería otro tipo de cambio, ¿no? Sí, no, obviamente el tipo de cambio aquí está. Ajá. Sí, pero eso sería pesos, ¿no? Sí, pero es con respecto al dólar americano. O sea, eso no tiene nada que ver. Aquí lo que estamos haciendo es que esta fórmula que viene aquí ya contempla el valor de la factura y hasta acá abajo ya contempla el tipo de cambio. Aquí está 95.47. Sino aquí lo que me hizo falta fue agregar como que a ver el valor en la moneda extranjera y luego, pero era como repetirlo, entonces lo hice de manera directa. Okay. Entonces aquí mira, volvemos acá, selecciono Estados Unidos y el valor es 1 y este es el valor o sea, esto ya no.
Aquí serían, ajá, son 36,158.25. Aquí es USD. Aquí es 1.00. Ah, ya le agarré. Y aquí son 36,158.25. Y debe de coincidir con el valor en dólares que tengo arriba. O sea, esto no se hagan, no se preocupen mucho, porque de todos modos la gran mayoría de los ejercicios que vamos a estar trabajando va a ser con dólares americanos. ¿Por qué? No porque sea más fácil, sino porque es el común denominador de todas las operaciones. La gran mayoría, o sea, imagínate, estás con una empresa canadiense y que te diga, no, pues el dólar canadiense, ¿no? O sea, se utiliza el dólar americano. El día de mañana que la tendencia a nivel global vayan cambiando por el yuan o por el peso mexicano o otro tipo de moneda, pues entonces se va a ver esa equivalencia. Inclusive, ya muchos países están reconociendo, por ejemplo, los bitcoins como moneda de cambio. Entonces, el día de mañana tú no sabes si esto también va a entrar dentro de la parte del comercio internacional como una moneda de referencia y se vaya a hacer, ¿no? Pero por una u otra razón, el gobierno federal tiene diferentes factores para diferentes países para ajustarlo con respecto al dólar americano. Y eso es, mientras no cambie la ley, así va a seguir, ¿no? Bueno. Valor de dólares. Ok. Entonces, aquí ya, a partir de aquí vamos a tener, conforme pues se vaya viendo algún caso, diferentes operaciones, vamos a tener algunos campos que vamos a tener presentes, otros no. Sin embargo, esto, pues vamos a ver. Recuerden que es el pedimento pro forma, así se le llama de manera correcta al pedimento, porque es la parte preliminar donde te van a revisar, lo vas a llenar y te van a revisar el documento, ¿no? Ya después vamos a entrar con la forma simplificada del pedimento o el pedimento simplificado para terminar en el DODA, que es el DODA, el documento para la operación del despacho aduanero, que es la parte más simplificada de lo que hoy conocemos como pedimento, pero como eso es parte de otra historia, pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo primero es clavarnos en esto. Ya tenemos entonces toda la parte de datos del el siguiente bloque, que es datos del proveedor. Ya lo tenemos listo. En donde podemos sí tener alguna duda es en estos últimos campos que acabamos de llenar, pero como les digo, aquí no es difícil, va a ser cada vez más fácil conforme vayamos haciendo pedimentos y vayamos incluso leyéndolos y teniendo un pedimento en nuestras manos, nos vamos a dar cuenta. El 95%, si no es que más, de las operaciones, siempre el factor moneda va a ser 1, porque les digo, o sea, es como que la moneda que todavía domina en las transacciones internacionales, ¿no? Entonces, si tú te metes, por ejemplo, a plataformas de comercio electrónico como Alibaba, y tú quieres traerte, no sé, ¿qué les gusta ver? ¿Alguna mercancía que quieran? ¿Cuál quieren? Digan alguna, hombre, no sé qué se les ocurre. Un celular. Celulares. Un smartphone. Okay. De acuerdo. Por ejemplo, cargadores, estos cargadores aquí, este de aquí, o estos, ¿no? Auriculares, lo que tú quieras, el tipo de producto que tú quieras, todos.
te van a salir en dólares. Ninguno, y esta página es creo que es Jack Ma, el dueño de Alibaba, es uno de los hombres más ricos de todo el mundo y es chino. La empresa es de origen china y es una base de datos de muchos proveedores a nivel global, no solamente de proveedores chinos, sino ahorita ya te llaman, te ofrecen como si fuera un mercado libre, pero a global. Entonces, tú subes tus productos, tus precios y todo, pero todo tiene que ser en dólares. Inclusive te aparece el Incoterm negociado que ellos utilizan. Bueno, aquí no sé si lo pongan. Ok. A los diferentes países, por ejemplo, 7,26 dólares al resto del mundo. Pero hay otros productos que te aparecen con todo y el Incoterm aplicable. Por ejemplo, las arroceras estas. Esta es una olla eléctrica o arrocera. Ahí está. Mínimo orden. Bueno, aquí no lo tienes, pero según yo ya te decía incluso el Incoterm que lo tienes. El chiste es que, o sea, les digo, no va a ser como que tan complicado aquí con el factor moneda factura porque lo vamos a manejar en dólares. Si acaso uno o máximo 2 ejercicios vamos a ver en otra moneda para que ustedes analicen y no, siempre es uno, no siempre es uno. ¿Vale? Siguientes datos que tenemos aquí en el pedimento. Siguiente bloque o subbloque es nos vamos aquí. Datos del transportista. Datos de transportista, que son estos que tenemos aquí: transporte, identificación y país. Creo que número de candado, pero ese no viene aquí. No es candado, pero eso más adelante. Ese no lo vamos a ver. A ver, Fabiola, ¿me ayuda a leer, por favor? Identificación, país, transportista, RFC, CURP y domicilio, ciudad y estado. Si el medio de transporte es vehículo terrestre, se anotarán las placas de circulación del mismo, marca y modelo. Si es ferrocarril, se anotará el número de furgón o plataforma, tratándose de medio de transporte marítimo, el nombre de la embarcación. Esa información podrá anotarse hasta antes de activarse el mecanismo de selección automatizado. En el caso de que el medio de transporte sea vehículo terrestre y se haga uso de los carriles con componentes de integración tecnológica para el uso del dispositivo tecnológico con los que cuente la aduana o sección aduanera de que se trate, se deberá declarar a 4 posiciones el número del CEE, CAAT en lugar de las placas de circulación, marca y modelo. País. Clave del país de origen del medio de transporte conforme al apéndice 4 de transporte anexo. Transportista. El nombre o razón social de transportista, tal como lo haya manifestado para efectos del RFC. RFC. La clave del RFC del transportista. CURP. CURP del transportista cuando sea persona física. Domicilio, ciudad, estado. El domicilio fiscal del transportista, tal como lo haya manifestado para efectos del RFC. Profe, el micrófono está apagado. Gracias, Fabiola. Me pasa. Les digo, en la casa de la identificación, por lo general siempre identificamos a los vehículos, por ejemplo, un tráiler con el número de placas.
¿no? Porque son placas de circulación federal y si te dice ahí, pero si es tren, se va a tomar el número de furgón. Estos números son únicos e irrepetibles. Entonces, por eso es que sirve como un medio de identificación de la unidad. En el caso de las embarcaciones, tiene que ser el nombre de la embarcación. Y te dice, oye, espérate, pero en el caso de que la aduana cuente con los sistemas los sistemas de gestión de seguridad más actualizados, vas a utilizar lo que nosotros lo conocemos en el caso de transporte terrestre como el CAT. Es decir, ahora resulta que los transportistas que quieran ingresar a una aduana de esta categoría necesitan primero registrar su medio de transporte y obtener un código. Ese código le llamamos nosotros CAT. ¿Qué significa CAT? Significa código alfanumérico armonizado del transportista. Y es una codificación a 4 dígitos, como si fuera una patente del agente aduanal. Nada más que este es para el transportista. ¿Para qué me sirve eso? Para identificar, pero bien rápido, ¿cómo se llama? Al medio de transporte. Entonces, ¿cómo es que funciona eso? Pues básicamente hagan de cuenta que se le va a emitir un tipo de tarjeta en donde va a tener un código, pero no un código de barras, va a tener un código QR de Quick Responses y ese código al momento de ser escaneado va a arrojar toda la información del medio de transporte, el transportista o la persona que va manejando y de la empresa transportista o de la empresa logística, el freight forward, el que sea. Entonces, con eso vas a tener un mayor control de quién y qué unidad está ingresando a esa aduana o a ese recinto fiscal o fiscalizado, dependiendo. Entonces, hay algunas aduanas que no necesariamente te lo piden, pero la gran mayoría ahorita ya es obligación de todos los transportistas, de todas las empresas de transporte de carga, sobre todo de transporte de carga, que sus servicios sean dentro de un recinto fiscalizado o dentro de un recinto fiscal, la aduana en general, tienen que tener este código de autorización, que es el código, el CAT, código alfanumérico armonizado del transportista. Eso es lo que significa. ¿Sí? En este caso, nosotros en el ejercicio tenemos el nombre del buque. ¿Cómo se llama el nombre del buque? Anodis. Pues este nombre es el que vamos a capturar aquí. Ahí vamos a poner Anodis. Yo lo voy a poner en blanco para que se remarque. ¿Vale? ¿Sí? Está fácil. Luego, país, clave del país de origen del medio de transporte conforme al apéndice 4 del presente anexo. El ejercicio nos dice que el país de origen del transporte es Hong Kong. Vámonos al apéndice 4 de su anexo 22. Y vamos a utilizar, si ustedes pueden revisar, ¿ya lo tienes, Damaris? ¿En qué página? O cualquiera de sus compañeros. 923. Muy bien. Ok, Sofía, entonces usted me va a ayudar a leer, por favor, y vas a buscar Hong Kong y cuando lo ubiques, vamos a identificar la clave correspondiente a la segunda columna, no a la primera, porque vienen dos tipos de clave. Una dice clave SAI F3 y la otra es clave SAI M3. Vamos a utilizar para efectos de ese campo del pedimento la clave SAI M3, es decir, de la segunda columna. ¿Ya lo tienes, Sofía? HKG.
Esa, profe. Ajá, HKG. ¿Eh? J6HKG. Ah, sí, pero esta J6 no. La segunda columna nada más, Sí. HKG. Entonces, esta es la clave que le vamos a poner en el pedimento aquí, país. ¿Vale? Nos regresamos. Luego te dice RFC, CURP y domicilio ciudad de estado. A partir de aquí, bueno, transportista dice. Transportista, el nombre o razón del transportista tal como lo haya manifestado para efectos del RFC, la clave del RFC del transportista, CURP y el domicilio. Esto es cuando, sobre todo se da mucho en exportación. En importación casi no se pone estos datos. Se ponen sí, pero no es muy común. Vamos a ver un ejemplo. Déjenme ver si lo puedo poner aquí. No. Sí, o sea, sí vienen, por ejemplo, transportista, RFC y domicilio, pero no está lleno. ¿Por qué? Porque esto casi seguro, yo estoy más que seguro que se llena para la exportación más que para la importación. Esto, o sea, transportista, RFC, país, domicilio, ciudad de estado. Y esto de identificación, por ejemplo, este es el número de la caja del, bueno, este es el número de las placas. Este es el caso de la clave del país de origen donde viene el tráiler. Y esto es a la importación, entonces no tiene nada que ver estos datos que tenemos aquí en el pedimento. Este es un pedimento de Adebis. ¿Por qué? Porque estos datos que vienen aquí por lo general se llenan cuando es exportación, por lo general, ¿sí? En cuyo caso no es como tan obligatorio, ¿vale? El número de candado que tenemos aquí lo vamos a pasar porque eso no lo vamos a ver todavía hasta incluso después, ¿vale? Siguientes campos que nos vamos a ir es a nivel identificadores. Tenemos aquí clave, complemento, identificador, complemento 1, complemento 2 y complemento 3. ¿Sale? Ya lo tienen. Lupita, ¿ya tiene los identificadores ahí en su anexo 22? Lupita. No puede prender el micrófono. O no puede o no quiere. Antes sí lo prendía. ¿Qué pasó? Si hay ruido no me agüito. Pues wow. A ver, Daniel. Dice identificador a nivel pedimento. Clave. Clave que define el identificador aplicable, conforme al apéndice 8 del presente anexo y marcado en la columna de nivel de dicho apéndice en la clave G. Complementario identificador 1. Complemento
del identificador aplicable conforme al apéndice 8 del presente anexo. Sigue las instrucciones señaladas en la columna del complemento de dicho apéndice para el identificador en cuestión. Complemento identificador 2. Complemento identificador aplicable conforme al apéndice 8 del presente anexo, siguiendo las instrucciones señaladas en la columna de complemento de dicho apéndice para el identificador en cuestión. Complemento identificador 3. Complemento identificador aplicable conforme al apéndice 8 del presente anexo y siguiendo las instrucciones señaladas en la columna de complemento de dicho apéndice para el identificador en cuestión. Muchas gracias. Ok, miren, estos campos, para empezar, los vamos a tener que leer de manera no vertical, horizontal. Vamos a tener que voltear nuestro compendio porque sí está muy largo. Pero el apéndice 8 es una clave de identificadores en la cual, dependiendo de la operación que yo voy a hacer o dependiendo de algún trámite o algún requisito de importación o de exportación, estos campos me van a pedir que yo los tenga que llenar. Por ejemplo, si yo quiero, si por ejemplo yo quisiera importar una mercancía, por ejemplo un carro chocolate, ese carro chocolate yo lo metí de manera ilegal, pero pues ya junté el dinero y ya quiero regularizarlo. En el campo de identificadores voy a poner esta clave que tengo aquí en negrita, que es la clave A3, y te dice regularización de mercancías para importación definitiva. Entonces, aquí me dice clave A3. Entonces, la clave que le voy a poner aquí, clave complemento identificadores, clave A3. Complemento 1, complemento 2 y complemento 3. Aquí me dice el supuesto de aplicación. Complemento 1, complemento 2. Entonces tengo que leer el supuesto de aplicación de la clave A3. Y me dice, identificar conforme a sus supuestos de la clave de documento A3 del apéndice 2. Declarar la clave que corresponda conforme a lo siguiente. Y te dice, clave 1 para la regla 2.5.1, excepto vehículos. Clave 1A, una vez iniciadas las facultades de comprobación por parte de la autoridad. Clave 2, las reglas 2.5.2, una vez iniciadas las facultades de comprobación por parte de la autoridad. 2A, 4.3.1. La regla 5, la clave 5, regla 2.5.2 para desperdicios. Y luego viene aquí la regla clave 13, de acuerdo a la regla 2.5.1.1 para vehículos. Entonces, 2.5.1, perdón. Entonces, esta clave que viene aquí es la que yo voy a declarar en el complemento 1. ¿Qué número era la clave? ¿Cuál era el complemento? Complemento 13, ¿verdad? Entonces, complemento 13. Y luego aquí me dice no asentar y no en el complemento 2 y complemento 3 tiene que ir vacío. Entonces, aquí sería clave complemento A3, complemento 1 sería 13 y aquí estaría vacío. Y con esto, la autoridad aduanera, el importador y el agente aduanal sabe que se trata de una regularización de un automóvil usado. Entonces, en cada ejercicio yo les voy a poner esos datos. A ver, ¿cuál es el complemento clave de complemento que me refiere aquí el ejercicio? Norma oficial mexicana. O sea que estoy presentando una norma oficial. ¿Cuál es la clave que tengo que poner aquí en clave del identificador? Y buscamos, hay que buscarle en cada una de las hojas. No. Creo que era PA.
Busquen la clave PA. ¿Ya la encontraron, la clave PA? Sí, Paola Gómez, ¿qué es lo que dice PA? Cumplimiento de la norma oficial mexicana para verificarse en un almacén general de depósito autorizado. Ok, síguele con el supuesto de aplicación. Indica que la NOM se cumplirá conforme al artículo 6, fracción 2, de acuerdo a las NOMs vigentes. Ajá, complemento 1 ahora. Clave de la unidad verificadora y después dice declarar clave o código de la NOM cuyo cumplimiento se verificará en el almacén general de depósitos y no asentar datos. Vacío. Complemento 2 y complemento 3. Ahí está. Así es como se debe leer, ¿no? Supuesto de aplicación, indicar que la NOM se cumplirá conforme al artículo 6, fracción 3 de los acuerdos de NOMs vigente. Complemento 1, clave de la unidad verificadora. Complemento 2, declarar la NOM o código de la NOM cuyo cumplimiento se verificará en el almacén general de depósito. Y complemento 3, hay otras claves como por ejemplo la PB, que es cumplimiento de norma oficial mexicana, para su verificación dentro del territorio nacional en un domicilio particular, pero no estamos aplicando esta, estamos aplicando esta de aquí, porque esta es ya cuando la mercancía incluso ya está dentro del territorio nacional. Entonces, clave de la unidad verificadora. Vamos a revisarlas, a ver si aquí viene, en el ejercicio viene. No viene. Entonces, lo vamos a dejar por lo pronto vacío. Aquí la clave sería entonces PA. Aquí en complemento todavía no lo vamos a poner. Y aquí en complemento 2 sería la NOM, la norma oficial mexicana. Aquí está, 050. Ahí está. A ver. Sí, pero yo quiero tu clave de la Mex, a ver.
Aquí está. Fácil. Aquí está la clave, ahí está. Esta es la clave otorgada a una empresa que es la encargada de verificar la norma oficial mexicana esta, ¿no? Hubo 055. VNOM 055. ¿Vale? Entonces, así es como funciona. Y aquí todo esto, ¿qué significa? Significa que alguien, una empresa particular en un almacén general de depósitos, te está verificando que hayas cumplido o certificó que hayas cumplido con la norma oficial mexicana. Ahora tiene que venir así. Antes no había esas unidades, no era tan obligatorio, pero ahorita sí tienes que tener, tienes que contratar los servicios de una empresa privada para que esta empresa te certifique el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Y la información en el pedimento, así es como debe de demostrarse. Finalmente, campo de observaciones, y con esto terminamos la sesión de hoy. Déjenme ver si no tenemos otro. No, ok. Observaciones. A ver, Wendy, por favor, ayúdenme a leer este. ¿Cuál? Observaciones. Número campo. Número 1, observaciones. Contenido. En el caso de que se requiera algún dato adicional al pedimento, no deberá declararse datos ya citados en alguno de los campos del pedimento. En este campo no podrá utilizarse tratándose de pedimentos con clave A1, BF, VF, VU, C1 y F5, que amparen la importación definitiva de vehículos usados, así como las rectificaciones tramitadas con los pedimentos clave R1, conforme al presente anexo. Gracias. Ok. Entonces, ojo con eso. Lo primero dice, en el caso de que se requiera algún dato adicional al pedimento, no deberá declararse datos ya citados en alguno de los campos del pedimento. Primero, es que ¿para qué voy a poner algo en observaciones de algún dato que ya plasmé en alguno de los campos que tiene el pedimento? Entonces, para que no dupliques información, no necesito que me repitas lo que yo ya sé por claves, lo que yo ya sé por eso, X o Y, ¿sí? Y luego te dice, aparte que este campo no podrá utilizarse, no te dice si quieres o no. Bueno, no te dice sí, si quieres o si es opcional. Simple y sencillamente te dice, no podrás utilizarlo cuando se trate de pedimentos con clave A1. Nuestro pedimento tiene clave A1, pero esta clave A1, BF, BU, C1 y F5, que amparen la importación definitiva de vehículos usados. Nuestro ejercicio no es correspondiente a vehículos usados, por lo tanto no aplica, aunque sea clave A1. Por lo tanto, sí lo podemos utilizar. ¿Sí? Entonces, aquí ya pudiéramos agregarle alguna información, pero pues la verdad yo lo veo un poquito la verdad lo veo difícil porque está muy completa la información, entonces no tiene razón de ser. Cuando yo les ponga aquí observaciones, ustedes en el ejercicio yo les voy a poner qué es lo que van a poner en el campo de observaciones, pero en este caso no es necesario. Tampoco es sin observaciones, no se puede poner eso, ¿sale? O por ejemplo que yo les diga mercancía sujeta al pago de contribuciones. Cuando ya tenemos cuando ya tenemos campos donde me habla aquí de la tasa, tipo de tasa, el importe, el cuadro de liquidación, el DTA por acá arriba, o sea, no tiene caso hacer eso, ¿no? Entonces, pues no es necesario que yo quiera poner aquí esta información cuando ya viene en el propio pedimento. ¿Ok?
Entonces, esto lo vamos a ver. Y para terminar, para que ustedes lo analicen, porque les voy a preguntar la próxima clase, los siguientes campos se van el siguiente bloque, que es partidas, lo vamos a analizar de la siguiente manera. Este renglón de fracción, subdivisión, NICO, vinculación, MET, value, UMC, cantidad, lo vamos a relacionar con este primer renglón que tenemos vacío y vamos a trabajar de manera horizontal. Segundo campo, lo vamos bloque, sección, descripción, etcétera. Aquí lo vamos a trabajar de manera horizontal. Y por último, no menos importante, valor en aduana, dólares, importa el precio pagado, lo vamos a trabajar de manera horizontal. Entonces, ¿cómo tenemos que leer la información? Ustedes me van a decir la próxima sesión que nos veamos el viernes, cómo vamos a plasmar la información que tenemos aquí.